Ella corría por su vida bajo la lluvia de Madrid, escondiendo pruebas que hundirían a un imperio hasta que chocó contra el único hombre capaz de salvarla o destruirla para siempre. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. La lluvia gélida de finales de octubre azotaba sin piedad la fachada neoclásica de los edificios en la calle de Alcalá, convirtiendo la noche madrileña en un espejo distorsionado de luces ámbar y sombras alargadas que parecían cobrar vida propia para perseguir a quien se atreviera a desafiar la tormenta. El Ara Vega corría con la desesperación de un animal acorralado, sus tacones repiqueteando sobre el pavimento mojado en un ritmo frenético que intentaba, sin éxito, superar el latido ensordecedor de su propio corazón, mientras abrazaba contra su pecho una vieja carpeta de cuero desgastado como si contuviera el último aliento de su vida, y en cierto modo así era. El agua helada se filtraba por su abrigo, calando hasta los huesos, pero el frío físico era insignificante comparado con el terror gélido que le helaba la sangre al escuchar el chirrido inconfundible de unos neumáticos frenando bruscamente a sus espaldas, seguido por el sonido pesado de puertas de coche cerrándose con violencia. Una señal auditiva que le indicaba que los hombres de seguridad privada de la Fundación Valeriano no tenían intención de dejarla escapar con las pruebas del fraude documental más grande de la historia de España. El Ara sabía que detenerse significaba desaparecer en una estadística policial, un accidente lamentable o un suicidio inventado, por lo que forzó a sus piernas entumecidas a dar un último sprint hacia la entrada monumental del edificio donde se celebraba la gala benéfica anual, un faro de luz dorada y opulencia que prometía ser tanto su salvación como su trampa mortal, pues entrar allí era meterse voluntariamente en la boca del lobo, pero quedarse fuera era aceptar la muerte segura a manos de los sicarios que la seguían a menos de 50 metros. Al cruzar las puertas giratorias y entrar en el vestíbulo, el cambio de atmósfera fue tan violento que el Ara tuvo que detenerse un segundo para no perder el equilibrio. El rugido de la tormenta y la ciudad hostil fue reemplazado instantáneamente por el murmullo sedoso de conversaciones educadas, el tintineo de copas de cristal de Bohemia y las notas suaves de un cuarteto de cuerdas que tocaba una pieza de Debussy en algún lugar del fondo. El aire olía a perfumes caros, a madera antigua encerada y a esa fragancia metálica e imperceptible que emana del dinero viejo. Un contraste brutal con su propia apariencia de refugiada de la lluvia, con el cabello castaño pegado a la frente y el dobladillo de su vestido negro goteando sobre el inmaculado suelo de mármol de Carrara. Los guardias de seguridad de la entrada, dos hombres, corpulentos, con auriculares y trajes que costaban más que el sueldo anual de El Ara, dieron un paso al frente con el ceño fruncido, listos para interceptar a esa intrusa que desentonaba en la perfección estética del evento. Pero antes de que pudieran ponerle una mano encima, ella alzó la barbilla con una dignidad prestada y mostró rápidamente una invitación arrugada que había logrado sustraer del despacho de restauración horas antes. Soy la consultora externa de caligrafía. Traigo documentos urgentes para el director. Mintió con una voz que esperaba sonara firme, aunque por dentro sentía que sus cuerdas vocales eran de cristal a punto de romperse, y aprovechando la fracción de segundo de duda de los guardias, se deslizó hacia el interior del salón principal, mezclándose entre la multitud de espaldas vestidas de seda y terciopelo, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse a plena vista. Sin embargo, la sensación de alivio fue efímera, evaporándose en el instante en que sus ojos de experta en detalles
entrenados para detectar la diferencia entre una tinta del siglo XVII y una falsificación moderna, escanearon la gran escalinata central y se toparon con la figura imponente de Leopoldo Valeriano. El director de la fundación y artífice de su desgracia estaba allí, en la cima, sosteniendo una copa de champán con la elegancia depredadora de quien se sabe intocable, observando a sus invitados como un monarca contempla a sus súbditos con esa sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos grises, unos ojos que en cualquier momento bajarían la vista y la encontrarían a ella, la pequeña restauradora que sabía demasiado. El Lara sintió que el aire se volvía irrespirable. Estaba atrapada en una pinza mortal, con los matones esperándola en la calle lluviosa y el cerebro de la operación controlando el salón desde las alturas, y supo con una certeza aterradora que necesitaba un escudo, no uno de metal, sino uno humano, alguien con suficiente presencia para disuadir a los guardias de acercarse, alguien que irradiara ese tipo de autoridad natural que hace que los demás bajen la cabeza. Sus ojos recorrieron frenéticamente el mar de rostros desconocidos, descartando a políticos aduladores y empresarios nerviosos, hasta que se detuvieron en una figura solitaria cerca de la barra lateral. Un hombre que parecía tan fuera de lugar en su propia piel como ella, aunque por razones completamente diferentes. El hombre estaba de espaldas a la multitud, apoyado con una desidia casi insultante contra la barra de caoba, sosteniendo un vaso de whisky con hielos que tintineaban suavemente cada vez que movía la mano. Su smoking estaba cortado con una precisión quirúrgica que gritaba sastrería italiana a medida, adaptándose a unos hombros anchos que denotaban una fuerza contenida, pero lo que realmente llamó la atención de Lara no fue su ropa, sino su aura de aislamiento absoluto. Parecía una isla de silencio en medio del ruido social, un observador cínico que preferiría estar en cualquier otro lugar del planeta, y en su perfil afilado, iluminado por la luz tenue de las lámparas de araña, había una mezcla de aburrimiento y una dureza que sugería que no era un hombre fácil de intimidar, lo cual lo convertía en el candidato perfecto o en el peor error de su vida. El Lara no tuvo tiempo de sopesar las probabilidades, pues vio por el rabillo del ojo cómo el jefe de seguridad de Leopoldo, un hombre con una cicatriz en la ceja, llamado Cortés, entraba al salón y comenzaba a escudriñar los rostros de las mujeres. El pánico le inyectó una dosis de adrenalina pura en las venas y, apretando la carpeta contra sus costillas como si quisiera fusionarla con su cuerpo, comenzó a caminar hacia el desconocido, obligándose a sonreír, obligando a sus caderas a moverse con una confianza que no sentía, rezando a todos los santos en los que no creía para que aquel extraño no la rechazara y la condenara a muerte. Dante Valeriano observaba el reflejo distorsionado de la sala en el líquido ámbar de su vaso, preguntándose cuánto tiempo más tendría que soportar aquella farsa de sonrisas hipócritas y apretones de manos sudorosos antes de poder subir al despacho de su difunto padre y comenzar la auditoría secreta que había venido a realizar desde Londres. Odiaba Madrid cuando se vestía de gala para ocultar sus miserias, y odiaba aún más esa fundación que llevaba su apellido, pero que se sentía tan ajena bajo la administración corrupta de su tío Leopoldo, un hombre al que Dante planeaba destronar con la precisión de un ajedrecista en cuanto tuviera las pruebas necesarias. Estaba a punto de dejar el vaso y marcharse, harto de la mediocridad ambiente, cuando sintió una presencia a su lado. No una aproximación casual, sino una llegada cargada de una electricidad estática que le erizó el vello de la nuca. Antes de que pudiera girarse, una mano pequeña y helada se deslizó por el interior de su brazo, entrelazando sus dedos con los de él en un agarre que era, a la vez,
una caricia y una súplica desesperada. El aroma a lluvia fresca, ozono y miedo invadió su espacio personal, desplazando el olor a tabaco y perfume barato de la sala, y cuando Dante giró la cabeza, se encontró con unos ojos del color de la miel oscura, inmensos y brillantes por el terror contenido, pertenecientes a una mujer que parecía haber emergido de una tormenta para colisionar contra su vida. Por favor, no te muevas y no me mires como si estuviera loca, aunque probablemente lo parezca, susurró Elara, su voz un hilo de seda tenso a punto de romperse, pegando su cuerpo al costado de él con una intimidad que habría sido escandalosa si no fuera por el temblor incontrolable que recorría su anatomía y que se transmitía al brazo de Dante como una corriente eléctrica. Sonríe, por el amor de Dios, sonríe y finge que soy la mujer que has estado esperando toda la noche, o te juro que no salgo viva de este salón en los próximos 5 minutos. La petición era tan absurda, tan dramática y tan impropia del aburrido evento, que por un segundo Dante pensó que se trataba de una broma elaborada o de una actriz contratada para animar la velada, pero luego sintió la humedad en la manga de su smoking donde ella lo tocaba. Vio las gotas de agua que resbalaban por su cuello pálido y sobre todo notó la forma en que sus pupilas se dilataban mientras miraba de reojo hacia la entrada, buscando una amenaza invisible. Su instinto, afilado por años de negociaciones hostiles y supervivencia en la jungla corporativa, le dijo que el miedo de aquella mujer era genuino, visceral y primario. No estaba coqueteando, estaba huyendo, y por alguna razón incomprensible, había decidido usarlo a él como su último refugio. En lugar de apartarla o llamar a seguridad, que habría sido la reacción lógica de cualquier invitado sensato, Dante sintió una chispa de curiosidad oscura encenderse en su pecho, un interés repentino que rompió la monotonía de su noche. Con una lentitud deliberada, curvó sus labios en una sonrisa que era mitad encanto y mitad advertencia, y levantó su mano libre para apartar un mechón de cabello húmedo del rostro de ella, un gesto de una intimidad tan posesiva que vio como varios invitados cercanos se giraban para murmurar: ¿acaso es costumbre en Madrid abordar a desconocidos con amenazas de muerte antes de siquiera presentarse? Respondió él en un tono bajo y grave, disfrutando de la forma en que ella se estremeció bajo su toque, no de repulsión, sino de pura sorpresa ante su cooperación. Si vamos a montar una escena, hagámoslo bien, querida, añadió, y sin darle tiempo a replicar, deslizó su brazo alrededor de la cintura de Elara, atrayéndola aún más hacia sí, creando una barrera física entre ella y el resto del mundo, sintiendo bajo la tela húmeda de su vestido la rigidez de unos músculos preparados para la huida y el bulto duro de una carpeta que ella protegía con celo maternal. ¿Quién te persigue? ¿Un marido celoso? ¿Un acreedor? ¿O quizás has robado la argentería de la fundación? Elara sintió que el mundo daba un vuelco cuando el brazo fuerte de aquel desconocido la rodeó. Era una sensación confusa, una mezcla de alivio por la protección inmediata y una alarma interna que le gritaba que aquel hombre era peligroso por derecho propio, demasiado tranquilo ante una situación tan anómala, demasiado dominante en su respuesta. Nadie que te incumba, y definitivamente no he robado nada que no sea la verdad, replicó ella, intentando recuperar un poco de control en la dinámica, aunque sabía que estaba a merced de su capricho. Solo necesito cruzar el salón hasta el ascensor del lado norte sin que los gorilas de la entrada me intercepten. Si me ayudas a llegar allí, desapareceré de tu vida y podrás volver a tu whisky y a tu aburrimiento existencial. Mientras hablaba, Elara no pudo evitar notar la ironía de su situación.
Estaba huyendo de un hombre poderoso para caer en los brazos de otro que parecía tener el mismo tipo de arrogancia, pero al menos este desconocido tenía un brillo de inteligencia irónica en los ojos, no la malicia fría de Leopoldo. Mi nombre es Elara, si es que necesitas algo para poner en mi lápida si esto sale mal, añadió con un humor negro que pareció sorprenderlo, pues vio como una ceja oscura se arqueaba ligeramente en su frente. Dante evaluó la situación con la rapidez de un procesador de datos. Vio a Cortés moviéndose entre la gente como un tiburón en un banco de peces. Vio a su tío Leopoldo en la escalera hablando por un teléfono móvil con gesto agrio y conectó los puntos con una facilidad pasmosa. La mujer temblorosa en sus brazos era el objetivo, y si Leopoldo la quería atrapada, entonces Dante, por puro principio de antagonismo familiar, debía asegurarse de que ella escapara o, al menos, de que permaneciera a su lado el tiempo suficiente para descubrir qué contenía esa maldita carpeta. Elara, un nombre curioso para una fugitiva, murmuró él, saboreando las sílabas como si fueran un vino complejo. Soy Dante, y me temo que el ascensor norte está bloqueado para el discurso del director en 10 minutos, así que tu plan de fuga tiene un defecto estructural grave. Sintió cómo ella se tensaba, a punto de entrar en pánico de nuevo, y apretó su agarre en su cintura para anclarla al suelo. Tranquila, si te sueltas ahora, te verán. Si te quedas pegada a mí y ríes de mis chistes malos, serás invisible. La gente ve lo que quiere ver y ahora mismo solo ven a una pareja absorta en su propio mundo. Mírame a los ojos, Elara, y olvida a los hombres de negro por un segundo. La música cambió a un vals lento y melancólico, y Elara se vio obligada a seguir el movimiento del cuerpo de Dante, que comenzó a balancearse casi imperceptiblemente, guiándola en una danza estática que servía de camuflaje perfecto. Estar tan cerca de él era abrumador. Podía oler la madera de sándalo de su colonia y sentir el calor que irradiaba su torso a través de la camisa. Almidonada. No puedo creer que esté haciendo esto, murmuró ella contra la solapa de su chaqueta, sintiendo que la adrenalina empezaba a dejar paso a un agotamiento profundo. El peso de semanas de investigación solitaria, noches sin dormir revisando manuscritos y la traición de sus colegas académicos cayendo sobre ella de golpe. Esos hombres trabajan para la fundación. Si me atrapan, nadie sabrá que estuve aquí, confesó, bajando la guardia por pura necesidad de compartir la carga con alguien, aunque fuera un extraño arrogante. Dante escuchó con atención, su mente trabajando a 1000 por hora. Si la seguridad de la fundación estaba actuando como un escuadrón de limpieza, eso confirmaba sus sospechas de que las cuentas no eran lo único sucio en el legado de su familia. Miró las manos de Elara que aferraban la carpeta y notó las manchas características de tinta ferrogálica y reactivos químicos en las yemas de sus dedos, las manos de una trabajadora, de una artesana, no de una espía corporativa habitual. ¿Qué tienes en esa carpeta, Elara? ¿Planos, códigos bancarios?, preguntó Dante, inclinándose hasta que sus labios rozaron la oreja de ella. Una maniobra que parecía romántica desde fuera, pero que era un interrogatorio velado. Porque Cortés, el tipo de la cicatriz que está a 3 metros a tu izquierda, parece muy interesado en recuperarla. Elara se puso rígida al escuchar el nombre y la proximidad del peligro, y su instinto fue girar la cabeza, pero Dante la detuvo, colocando una mano firme en su nuca, obligándola a mantener la cara oculta contra su hombro. «No mires», ordenó con una voz de acero que no admitía réplica. «Si miras, confirmas que tienes miedo. Ríete. Ahora». Fue una orden tan absurda que Elara soltó una risa nerviosa, aguda y frágil, que Dante cubrió hábilmente, soltando una carcajada grave y falsa, creando una burbuja de aparente alegría en medio de la tensión. «Muy bien»,
Eres una actriz decente cuando tu vida depende de ello, susurró él, y por primera vez, Elara sintió que quizás, solo quizás, aquel hombre no era solo un escudo pasivo, sino un aliado activo que entendía las reglas de aquel juego macabro mejor que ella. Son pruebas, susurró Elara finalmente, decidiendo que la verdad parcial era su mejor moneda de cambio en aquel momento. Pruebas de que la historia de esta fundación está construida sobre mentiras, falsificaciones y robos sistemáticos de patrimonio nacional. Tengo documentos que demuestran que Leopoldo Valeriano ha estado vendiendo piezas originales en el mercado negro y reemplazándolas con copias que yo misma certifiqué como auténticas porque fui engañada. La confesión salió atropellada y Dante sintió un golpe en el estómago. No solo confirmaba el desfalco financiero, sino que implicaba una corrupción moral que manchaba el nombre de su padre y abuelo. Miró a la mujer en sus brazos con nuevos ojos. Ya no era solo una damisela en apuros, era la llave para destruir a su tío y al mismo tiempo una víctima colateral de su propia familia. La ironía era tan espesa que casi podía masticarla. Había vuelto a España de incógnito para buscar exactamente lo que esta mujer tenía entre sus brazos temblorosos. Entiendo, dijo Dante, su tono cambiando sutilmente de la burla a una seriedad profesional. Entonces, Elara, parece que nuestra cita falsa acaba de convertirse en una asociación estratégica de alto riesgo. En ese instante, la multitud se abrió ligeramente como el mar rojo, y Leopoldo Valeriano comenzó a descender las escaleras, con la mirada fija en la zona del bar. No había visto a Dante aún, oculto por las sombras y la posición, pero se dirigía hacia allí con la determinación de un sabueso que ha olido sangre. ¿Confías en mí?, preguntó Dante de repente, separándose unos centímetros para mirarla a los cara, sus ojos oscuros clavándose en los de ella con una intensidad que le robó el aliento. Elara dudó. Su cerebro lógico le gritaba que no confiara en nadie, que ese hombre era un desconocido en un traje caro que podría venderla al mejor postor, pero su instinto de supervivencia, ese que la había mantenido viva en la calle bajo la lluvia, le decía que él era su única opción. «No tengo otra opción, ¿verdad?», respondió ella con sinceridad brutal. Dante sonrió, esta vez sin cinismo, una sonrisa fugaz y casi peligrosa. «Buena respuesta. Ahora sujétate fuerte, porque vamos a hacer algo estúpido». Sin previo aviso, Dante tomó la copa de champán de una bandeja que pasaba, la dejó caer accidentalmente sobre los zapatos de una señora enjollada que estaba justo en el camino de Cortés, creando un caos instantáneo de gritos indignados y disculpas, y aprovechando la distracción, tiró de Elara hacia un pasillo lateral reservado para el servicio, lejos de las luces y de los ojos depredadores de su tío. El pasillo de servicio era estrecho, olía a comida caliente y productos de limpieza, y el ruido de la fiesta se amortiguó al cerrarse la pesada puerta tras ellos. Estaban solos por primera vez, en un silencio tenso iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban intermitentemente. Dante soltó la cintura de Elara, pero no se alejó, manteniéndose en su espacio personal, imponiendo su presencia en el angosto corredor. «Tienes unos 3 minutos antes de que se den cuenta de que no estamos en el salón y revisen las cámaras», dijo él, aflojándose el nudo de la pajarita con un gesto de cansancio. «Necesito ver esos documentos, Elara. Ahora». Su voz había perdido el tono de coqueteo y era puramente autoritaria, la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Elara retrocedió un paso, abrazando la carpeta con fuerza renovada, la desconfianza volviendo a surgir como un muro de espinas. «¿Por qué? Me ayudaste a salir del salón, gracias, pero no te voy a dar la única cosa que impide que me maten», replicó ella, sus ojos lanzando chispas de desafío.
No sé quién eres, Dante, pero no eres un simple invitado aburrido. Sabes cómo se mueven los guardias, sabes dónde están las cámaras. ¿Quién eres realmente? Dante la observó, impresionado por su agudeza a pesar del miedo. Era inteligente, y eso le gustaba, pero también hacía las cosas más complicadas. No podía decirle, soy el dueño de todo esto y el sobrino del hombre que te quiere muerta, sin que ella saliera corriendo aterrorizada, pensando que era una trampa. Tenía que ganarse su confianza, o al menos su colaboración, sin revelar su identidad completa todavía. Digamos que tengo un interés personal en que Leopoldo Valeriano caiga, dijo él, eligiendo las palabras con cuidado quirúrgico. Y digamos que tengo los recursos para protegerte que tú no tienes. Tú tienes la información, yo tengo el poder. Es un intercambio simple. Dio un paso hacia ella, arrinconándola suavemente contra la pared, y Elara sintió que el aire se cargaba de una tensión que no era solo miedo, sino algo más denso, más caliente, una atracción magnética hacia ese hombre que era un enigma envuelto en sombras. ¿Me vas a enseñar los papeles o tengo que adivinar qué falsificaste?, insistió él, bajando la voz hasta un susurro ronco. Antes de que Elara pudiera decidir si rendirse o pelear, la puerta del pasillo se abrió de golpe con un estruendo metálico. Dos guardias de seguridad entraron con las armas enfundadas, pero las manos listas para la violencia, seguidos por una figura que Elara reconoció con horror, la asistente personal de Leopoldo, una mujer fría y calculadora llamada Inés. «Ahí están», dijo Inés, señalando a Elara con un dedo acusador perfectamente manicurado. «Llévensela al sótano. El señor Valeriano quiere hablar con ella en privado». Los guardias avanzaron, ignorando a Dante, asumiendo que era solo un invitado desafortunado atrapado en el medio. Elara se pegó a la pared, sintiendo que el final había llegado. Pero entonces Dante se interpuso en el camino de los hombres, no con una postura defensiva, sino con una tranquilidad ofensiva, metiendo las manos en los bolsillos del pantalón con una calma aterradora. «¿Estáis seguros de que queréis hacer esto delante de mí?», preguntó Dante con una voz suave, casi amable, pero que llevaba implícita una amenaza tan potente que los guardias vacilaron. Inés frunció el ceño, mirando a Dante a la luz cruda del pasillo, y por un segundo pareció reconocer algo en sus rasgos, una sombra familiar que la hizo palidecer. El silencio que siguió a la pregunta de Dante fue tan pesado y corrosivo como el plomo, una pausa antinatural en la que las miradas se cruzaron como espadas invisibles bajo la luz parpadeante y estéril de los fluorescentes del pasillo de servicio, creando un retablo de tensión que parecía congelado en el tiempo. Inés, la asistente personal de Leopoldo, entrecerró los ojos detrás de sus gafas de montura gruesa, escudriñando el rostro del hombre que se interponía con una insolencia aristocrática entre ella y su presa. Había algo en la curvatura de su mandíbula, en la forma arrogante en que arqueaba una ceja, que le resultaba inquietantemente familiar, un eco de un pasado que la Fundación había intentado enterrar bajo capas de burocracia y olvido. Pero antes de que su cerebro pudiera procesar el reconocimiento facial y ponerle un nombre a ese fantasma, Dante dio un paso adelante, invadiendo su espacio vital con una autoridad que no se aprende en las escuelas de negocios, sino que se hereda en la sangre. ¿De verdad vas a armar un escándalo en la noche más importante del año para tu jefe, Inés?, preguntó él utilizando su nombre con una familiaridad deliberada que la descolocó por completo, pues ella no recordaba haberse presentado y su tono, una mezcla de aburrimiento y amenaza latente, sugería que él sabía exactamente qué botones presionar para desmantelar su compostura. «Si estos gorilas tocan a mi acompañante, te aseguro que el grito que ella pegará se escuchará hasta en la Puerta del Sol».
Y mañana los titulares no hablarán de la filantropía de los Valeriano, sino de una agresión sexual encubierta en los pasillos de su inmaculada sede. ¿Estás dispuesta a asumir esa responsabilidad ante Leopoldo cuando las acciones se desplomen al amanecer? La lógica fría y brutal de Dante, sumada a su presencia intimidante, hizo que Inés vacilara un momento de duda infinitesimal que fue todo lo que él necesitó. Con un movimiento fluido, casi coreografiado, agarró la muñeca de Elara y la arrastró hacia una puerta lateral que daba a los ascensores de carga, empujándola dentro y presionando el botón de cierre justo cuando los guardias reaccionaban y se abalanzaban hacia ellos. Las puertas metálicas se cerraron con un golpe sordo, cortando los gritos de Inés y dejando a Elara y Dante solos en una caja de acero que olía a grasa industrial y limpieza aséptica, mientras el mecanismo comenzaba a ascender con un gemido hidráulico que resonaba en el silencio repentino. Elara se dejó caer contra la pared del ascensor, las piernas temblándole tan violentamente que apenas podían sostener su peso, y abrazó la carpeta contra su pecho como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas con la fuerza de un martillo neumático. «Saben quién soy, saben que tengo los documentos. Estoy muerta», murmuró con la voz rota, deslizando su cuerpo hasta quedar en cuclillas, una imagen de derrota absoluta que contrastaba dolorosamente con la elegancia de su vestido negro, ahora arruinado por la humedad y el estrés. Dante la observó desde arriba, ajustándose los puños de la camisa con una calma que a Elara le pareció exasperante, aunque si hubiera mirado más de cerca, habría notado la tensión en los tendones de su cuello y la oscuridad tormentosa en sus ojos. «No estás muerta, Elara. Estás en un ascensor subiendo al piso 42, que es una mejora considerable respecto al sótano al que querían llevarte», dijo Dante, su voz resonando en el espacio confinado, grave y extrañamente tranquilizadora, a pesar de la dureza de sus palabras. Se agachó frente a ella, quedando a su altura, y por primera vez, Elara vio una grieta en su armadura de cinismo, un destello de preocupación genuina que suavizaba sus rasgos angulosos. «Pero tienes razón en una cosa. El juego ha cambiado. Ya no es solo una cuestión de esconderte, ahora es una carrera, y necesito saber exactamente qué arma tenemos en esa carpeta antes de que se abran estas puertas». Elara levantó la vista, sus ojos miel anegados en lágrimas de pisendores, frustración que se negaba a derramar, y vio en Dante no solo a un aliado circunstancial, sino a alguien que parecía tomarse aquella afrenta como algo personal, como si el ataque contra ella fuera un insulto directo a su propio honor. «¿Por qué?», susurró ella buscando una verdad en su rostro. «¿Por qué te arriesgas tanto por una desconocida? Podrías haberte quedado en el bar, podrías haberte apartado en el pasillo. ¿Qué ganas tú con todo esto?». Antes de que Dante pudiera responder, o quizás, salvado por la campana del destino, el ascensor se sacudió violentamente y las luces parpadearon antes de apagarse por completo, sumiéndolos en una oscuridad absoluta, espesa y aterradora, rota solo por la luz roja de emergencia que bañaba la cabina en un tono carmesí siniestro. El sistema de seguridad del edificio debía haber sido activado por Inés para bloquear su huida, dejándolos suspendidos en el vacío, atrapados entre pisos en una jaula de metal. Elara ahogó un grito y por instinto buscó a Dante en la penumbra. Su mano encontró el brazo de él, firme y sólido como una roca, y en ese contacto la barrera física entre ellos se disolvió. Dante no se apartó. Al contrario, se movió en la oscuridad hasta sentarse a su lado en el suelo frío, pasando un brazo protector alrededor de sus hombros, atrayéndola hacia el calor de su cuerpo.
En la quietud forzada, con el sonido de su propia respiración amplificado por el encierro, la atmósfera cambió sutilmente, pasando del miedo a una intimidad cruda y eléctrica. Elara podía oler el aroma de su piel, una mezcla de sándalo, lluvia y esa esencia indefinible de masculinidad y peligro, y sintió cómo el pulso de él latía constante contra su costado, un ritmo que poco a poco fue calmando el suyo propio. No te arriesgas por una desconocida, si la desconocida tiene la llave para derribar el castillo de naipes que odias, confesó Dante en la oscuridad, su voz un susurro ronco cerca del oído de Elara, tan cerca que su aliento erizó la piel de su cuello. Digamos que tengo cuentas pendientes con Leopoldo Valeriano que van más allá de lo profesional, y tú, Elara, acabas de caer del cielo con la munición que he estado buscando durante años. Sus dedos rozaron distraídamente el brazo desnudo de ella, una caricia que no debería haber ocurrido, pero que se sintió inevitable en la intimidad roja del ascensor, y Elara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Confiarás en mí ahora? No porque sea un buen samaritano, sino porque nuestros enemigos son los mismos. El enemigo de mi enemigo es mi... ¿Cómo era? Bromeó con una sequedad amarga. Elara giró la cabeza en la oscuridad, sabiendo que su rostro estaba a centímetros del de él, sintiendo la atracción gravitacional de su presencia. «Aliado», completó ella en un susurro. «Es mi aliado». Hubo un momento de silencio cargado, donde el aire pareció espesarse con palabras no dichas y una tensión magnética que casi los empujaba a cerrar la distancia, un casi beso suspendido en la negrura y el peligro, hasta que con un zumbido eléctrico la luz blanca regresó, rompiendo el hechizo y devolviéndolos a la realidad brutal de su situación. Con el regreso de la luz, el ascensor reanudó su marcha ascendente, y Dante se puso de pie rápidamente, ofreciéndole una mano a Elara para ayudarla a levantarse. El momento de vulnerabilidad había pasado, reemplazado por la urgencia de la acción. «Dame la carpeta, Elara, ahora», ordenó él, esta vez sin margen de negociación, extendiendo la mano con una exigencia imperiosa. Elara dudó un segundo, mirando esos dedos largos y elegantes, y luego, tomando una respiración profunda, le entregó su vida, su trabajo y su única protección. Dante abrió la carpeta de cuero desgastado con reverencia y comenzó a leer los documentos mientras el ascensor devoraba los últimos pisos. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las páginas, analizando las pruebas periciales de caligrafía, las fotos macroscópicas de las tintas y las comparativas de las firmas falsificadas. «Dios mío», murmuró, y Elara vio cómo su expresión pasaba de la curiosidad analítica a una furia fría y contenida. No solo desviaban fondos, estaban vendiendo el patrimonio original. Las cartas de los reyes católicos, los manuscritos de la generación del 27, todo vendido a coleccionistas privados y reemplazado por copias. Levantó la vista hacia Elara y en sus ojos había una mezcla de admiración y horror. «Tu trabajo es impecable. Has documentado la composición química de la tinta moderna en documentos supuestamente del siglo XVI. Esto es irrefutable». Elara asintió, sintiendo una validación profesional que le había sido negada durante meses. «Nadie me creyó. Me desacreditaron, dijeron que estaba estresada, que cometí errores. Leopoldo se encargó de destruir mi reputación académica antes de que pudiera hacer esto público». Dante cerró la carpeta con un golpe seco, sus nudillos blancos por la fuerza con la que apretaba el cuero. «Leopoldo va a pagar por esto», gruñó, y la intensidad de su ira sorprendió a Elara. Fue entonces cuando, al mirar su mano apretada sobre la carpeta, Elara notó por primera vez el anillo que llevaba en el dedo meñique, un sello de oro antiguo, discreto pero inconfundible,
con un escudo grabado que representaba un león rampante y una pluma cruzada. Su memoria fotográfica, entrenada para recordar filigranas y sellos reales, hizo clic instantáneamente. Había visto ese escudo antes, en los 902 membretes más antiguos de la fundación, en los retratos al óleo del fundador. Era el escudo de armas privado de la familia Valeriano, reservado solo para los herederos directos de la línea de sangre. El aliento se le atascó en la garganta. Dante no era un empleado rebelde ni un auditor externo. Dante era uno de ellos. Las puertas del ascensor se abrieron con un tintineo suave, revelando no un pasillo, sino la entrada directa al ático presidencial, un espacio de lujo minimalista con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de Madrid bajo la lluvia. Una ciudad que parecía llorar luces de neón a sus pies. El despacho estaba en penumbra, iluminado solo por el resplandor de la ciudad, y Dante salió con paso firme, como si fuera el dueño del lugar, dirigiéndose directamente hacia el escritorio masivo de roble que dominaba el centro de la sala. El ara lo siguió, con la mente en un torbellino de sospechas y miedo renovado. «¿Quién eres realmente, Dante?», preguntó, su voz temblando mientras se quedaba cerca de la entrada, lista para huir de nuevo. «Ese anillo, ese es el sello de la familia Valeriano. Eres familia de Leopoldo». Dante se detuvo en seco frente al ventanal, su silueta recortada contra la tormenta, y soltó un suspiro largo y cansado antes de girarse para enfrentarla. Ya no tenía sentido ocultarlo. Estaban en la boca del lobo, y la única forma de salir era con la verdad por delante, aunque esa verdad pudiera destruir la frágil confianza que habían construido. «Soy Gabriel Dante Valeriano», confesó, pronunciando su nombre completo como si fuera una maldición. «Hijo del fundador, sobrino de Leopoldo, y hasta hace unas horas, el heredero desaparecido que no quería tener nada que ver con este legado podrido». Vio cómo el ara retrocedía un paso, la traición escrita en sus ojos, y levantó las manos en un gesto de paz. «Escúchame, el ara. Me fui hace 5 años porque sospechaba que algo estaba mal, pero no tenía pruebas. Mi tío tomó el control. Me exilié en Londres. Volví hoy de incógnito para buscar exactamente lo que tú tienes en esa carpeta. No soy tu enemigo. Soy la única persona en este maldito edificio que tiene el poder legal para despedir a Leopoldo y validar tu investigación». Caminó lentamente hacia ella, ignorando su instinto de retroceder, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que ella viera la sinceridad desesperada en sus ojos. «Tú tienes la verdad, yo tengo el nombre. Juntos podemos acabar con esto. Por favor, no me mires como si fuera él. Yo no soy él». El ara lo miró, luchando contra el instinto de salir corriendo. Todo encajaba: su arrogancia, su conocimiento del edificio, la forma en que los guardias dudaban ante él. Pero, ¿podía confiar en un valeriano para destruir a otro valeriano? Miró el anillo, luego miró sus ojos oscuros y vio en ellos la misma soledad que ella había sentido durante meses, la misma carga de una verdad que nadie quería escuchar. «Si eres el dueño», comenzó ella, procesando la magnitud de la revelación, «pero entonces tú eres el único que puede protegerme legalmente». Gabriel asintió, extendiendo la mano hacia ella, no para pedir la carpeta esta vez, sino para ofrecerle apoyo. «Te protegeré, el ara, con mi vida si es necesario, pero necesito que confíes en mí una vez más, porque lo que vamos a hacer ahora es declarar la guerra». Antes de que ella pudiera tomar su mano, el sonido agudo del teléfono fijo del escritorio rompió el silencio del despacho, un timbre estridente que sonó como una alarma de incendio. Gabriel frunció el ceño y, tras un momento de duda, caminó hacia el escritorio y contestó, activando el altavoz. «Gabriel». La voz de Leopoldo llenó la habitación, suave, untuosa y terriblemente tranquila. «Sé que estás ahí arriba.
Y sé que tienes a la chica. Inés te reconoció, aunque ha pasado mucho tiempo. Bienvenido a casa, sobrino. Gabriel apretó la mandíbula, sus ojos clavados en Elara. ¿Qué quieres, Leopoldo?, espetó con frialdad. Quiero que bajes, respondió su tío. Tú y la señorita Vega, ahora mismo. Tengo a la seguridad rodeando el ascensor y las escaleras, pero prefiero resolver esto como familia, sin escándalos. Traed la carpeta y quizás podamos llegar a un acuerdo. Si no bajáis en 5 minutos, subirán a por vosotros, y me temo que la resistencia de la señorita Vega será interpretada como una amenaza física contra mi persona, y la seguridad tiene permiso para usar fuerza letal en defensa del director. La línea se cortó con un clic seco. Gabriel miró a Elara y por primera vez vio el terror absoluto en su rostro. Estaban atrapados en la Torre de Marfil, rodeados por un ejército privado, y su tío acababa de amenazar con matarla y encubrirlo como defensa propia. Gabriel caminó hacia ella, la agarró por los hombros y la miró fijamente. «No voy a dejar que te toquen», prometió con una intensidad feroz. «Pero tenemos que bajar. Si nos quedamos aquí, nos cazarán como ratas. Tenemos que salir a la luz, donde haya testigos, donde no puedan disparar sin que alguien lo vea». Elara negó con la cabeza, el pánico cerrando su garganta. «Si bajo, me matarán. Él me quiere muerta, Gabriel». Gabriel sacudió la cabeza, sus manos firmes sobre ella. «No, si estás conmigo. Vamos a bajar y vamos a ir directos al escenario principal. Vamos a hacer esto público antes de que puedan detenernos. Pero necesito que seas valiente, Elara, más valiente de lo que has sido nunca». Salieron del despacho no como fugitivos, sino como guerreros, marchando hacia su ejecución o su gloria. El descenso en el ascensor fue un silencio de plegarias mudas. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, no en el vestíbulo, sino en la entrada lateral del gran salón de baile, se encontraron con un muro de hombres de negro. Leopoldo estaba allí, esperándolos con una sonrisa triunfal y un vaso de whisky en la mano, rodeado por Cortés y 3 guardias más. «Gabriel, qué decepción», dijo Leopoldo, negando con la cabeza como un padre decepcionado. «Aliarte con una empleada de Sgrantlet, una mujer inestable que ha estado acosándonos con teorías conspirativas. ¿Es esto lo que has aprendido en el extranjero?» Leopoldo hizo un gesto sutil y los guardias avanzaron, cerrando el círculo alrededor de la pareja. «Entrégame la carpeta, Gabriel, y a la chica. Nosotros nos encargaremos de llevarla a un hospital psiquiátrico donde reciba la ayuda que necesita». Era la trampa perfecta del gaslighting. Desacreditarla públicamente, hacerla pasar por loca y usar a Gabriel como peón. Elara sintió que el mundo se cerraba sobre ella. Los invitados cercanos comenzaban a mirar, murmurando sobre la escena. Miró a Gabriel, esperando que él usara su voz de mando, que los detuviera. Pero entonces Gabriel hizo lo impensable, soltó su mano. El calor de su palma desapareció, dejándola fría y expuesta. Gabriel dio un paso hacia su tío, alejándose de ella, dejando un espacio físico que los guardias interpretaron como una invitación. «Tienes razón, tío», dijo Gabriel con una voz plana, desprovista de emoción, entregando la carpeta de cuero que aún sostenía a uno de los guardias de Leopoldo. «Esto ha ido demasiado lejos. No quiero verme envuelto en los delirios de esta mujer». Elara se quedó paralizada. El shock era tan profundo que ni siquiera podía respirar. Gabriel, su salvador, el hombre que le había prometido protección hacía 5 minutos, la estaba entregando. La estaba vendiendo para salvar su propia piel y volver al redil de la familia. «Sabía que entrarías en razón», sonrió Leopoldo victorioso, mientras Cortés agarraba bruscamente el brazo de Elara, retorciéndolo detrás de su espalda con una fuerza innecesaria que le arrancó un gemido de dolor. «Llévensela», ordenó Leopoldo, girándose para volver a la fiesta como si nada hubiera pasado.
Gabriel no miró atrás. Gabriel se ajustó la chaqueta y caminó hacia el escenario, alejándose de Elara mientras la arrastraban hacia la salida oscura, hacia la lluvia y el olvido. Elara sintió que las lágrimas finalmente caían, calientes y amargas, no por el dolor de su brazo, sino por el dolor agudo y desgarrador en su pecho. Había confiado en el extraño y el extraño la había traicionado. Pero mientras la arrastraban, no vio la mirada que Gabriel le lanzó a Cortés un segundo antes de darse la vuelta. Una mirada que no era de rendición, sino de cálculo frío, ni vio que Gabriel no se dirigía a la barra, sino directamente al micrófono principal que presidía el centro del salón de baile, donde toda la élite de España estaba a punto de escuchar la voz del verdadero dueño de la fundación. El chirrido agudo de la retroalimentación de un micrófono mal ajustado rasgó el aire viciado del salón de baile como un cuchillo sónico, silenciando instantáneamente el murmullo de la élite madrileña y deteniendo el tiempo en una fracción de segundo que pareció eterna. Elara, que estaba siendo arrastrada hacia la oscuridad de la salida de emergencia con las lágrimas, nublándole la vista y el dolor físico del agarre de Cortés, palpitando en su hombro, sintió que los guardias se tensaban y detenían su avance, confundidos por la interrupción brutal del protocolo. A través de las pestañas húmedas y la neblina de su propia derrota, giró la cabeza hacia el escenario, esperando ver al maestro de ceremonias o a algún músico torpe. Pero lo que vio le robó el aliento y detuvo los latidos de su corazón en seco. Gabriel estaba allí, de pie en el centro de la plataforma, iluminada, no como el invitado aburrido que se escondía en las sombras del bar, ni como el fugitivo desesperado del ascensor, sino erguido con una majestuosidad aterradora, una figura solitaria que dominaba el espacio con la mera fuerza de su presencia. Tenía una mano en el bolsillo del pantalón, proyectando una calma insultante, y la otra aferraba el pie del micrófono con una autoridad posesiva, mientras sus ojos oscuros, ahora fríos y calculadores, como los de un depredador antes del ataque, barrían la sala hasta clavarse directamente en los ojos de Cortés, ignorando a las 500 personas que contenían la respiración entre ellos. «Suéltala», ordenó Gabriel, y su voz, amplificada por el sistema de sonido de última generación, retumbó en las paredes doradas de la fundación no como una petición, sino como un decreto imperial que no admitía debate, una orden tan cargada de poder intrínseco que hizo vibrar las copas de cristal en las mesas cercanas. Leopoldo Valeriano, que se había quedado congelado a medio camino de llevarse el vaso de whisky a los labios, se giró lentamente hacia el escenario, con la sonrisa de triunfo desmoronándose en su rostro como cera derretida al comprender el error táctico monumental que acababa de cometer. Había subestimado la jugada de su sobrino, asumiendo que la entrega de la carpeta era un acto de sumisión cuando en realidad había sido un gambito para ganar la posición estratégica más alta del tablero, el micrófono y la atención pública. ¿Qué crees que estás haciendo, Gabriel? Bájate de ahí antes de que te avergüences a ti mismo y a la memoria de tu padre, siseó Leopoldo, intentando mantener la compostura y haciendo gestos furiosos a los técnicos de sonido para que cortaran el audio. Pero nadie se movió, paralizados por la tensión eléctrica que emanaba del hombre en el escenario. Gabriel ignoró a su tío con una indiferencia que era más dolorosa que un insulto directo y volvió a hablar, su voz resonando clara y firme, llenando cada rincón del salón. He dicho que la suelten. Si esos hombres dan un paso más hacia la salida con ella, os aseguro que será el último trabajo que tengan en el sector de la seguridad privada en este hemisferio, amenazó. Y esta vez Cortés, que era un matón pero no un estúpido, soltó el brazo de Elara como si le quemara, retrocediendo un paso y levantando las manos en señal de neutralidad.
reconociendo instintivamente que la cadena de mando acababa de cambiar violentamente delante de sus narices. Elara se quedó allí, frotándose el brazo dolorido sola en el pasillo central que se había formado espontáneamente cuando los invitados se apartaron, sintiéndose expuesta y vulnerable, pero al mismo tiempo extrañamente protegida por la voz de aquel hombre que la había traicionado solo para salvarla. Gabriel la miró por un segundo, y en esa mirada fugaz, Elara vio la disculpa, la estrategia y la promesa silenciosa que le había hecho en el ascensor. Entonces, él se volvió hacia la multitud expectante, sacando de su bolsillo interior no un arma, sino una pequeña credencial de cuero negro que abrió y mostró brevemente, aunque su palabra ya era suficiente. Para aquellos que no me conocen o que han preferido olvidar mi cara durante mi ausencia, soy Gabriel Valeriano, hijo de Alfonso Valeriano y dueño mayoritario de esta fundación y de todas sus subsidiarias, anunció, y un murmullo de asombro recorrió la sala como una ola, pues el príncipe perdido era una leyenda urbana entre la alta sociedad, un fantasma que nadie esperaba ver materializarse esa noche. Gabriel señaló hacia Elara con un gesto abierto y elegante, vindicándola frente a todos los que la habían mirado con desprecio minutos antes. Esa mujer a la que mi tío ha intentado expulsar como si fuera una delincuente no es una intrusa, ni una acosadora, ni está loca. Su nombre es Elara Vega, es la mejor restauradora y perito calígrafo de este país, y desde esta noche es mi consultora personal de auditoría forense con plenos poderes para investigar cada rincón de esta administración. La revelación cayó sobre Leopoldo como una losa de granito. El color abandonó su rostro, dejándolo de un gris ceniciento, mientras los invitados, que olían la sangre y el escándalo, giraban sus cabezas de un lado a otro como si estuvieran presenciando un partido de tenis mortal. Gabriel bajó del escenario con pasos lentos y medidos, caminando hacia su tío mientras continuaba hablando, desmantelando la reputación de Leopoldo con cada frase. La carpeta que el señor director tiene en sus manos contiene pruebas irrefutables, certificadas por la señorita Vega, de que bajo su gestión se ha estado saqueando sistemáticamente nuestro patrimonio cultural. Cartas vendidas, manuscritos reemplazados por falsificaciones, un legado histórico convertido en mercancía de contrabando. Gabriel se detuvo frente a su tío, le arrancó la carpeta de las manos con un movimiento seco y se la entregó a un notario conocido que estaba entre los invitados, pálido y tembloroso. Leopoldo, estás despedido con efecto inmediato. La seguridad del Estado está esperando fuera. Inés ya ha sido detenida intentando borrar los servidores en el sótano, y te sugiero que cooperes si quieres que la familia tenga alguna clemencia contigo en los tribunales. Fue una ejecución pública, limpia y brutal, sin violencia física, pero con una violencia social devastadora. Leopoldo intentó balbucear una defensa, mirar a sus aliados, pero se encontró solo, rodeado de miradas de juicio y desprecio, mientras la estructura de poder que había construido sobre mentiras se evaporaba bajo la luz de la verdad que Elara había descubierto y Gabriel había amplificado. Cuando la policía entró finalmente en el salón para escoltar a un Leopoldo derrotado y a un Cortés repentinamente cooperativo, el caos se transformó en una extraña calma, la atmósfera de la fiesta pinchada como un globo. Gabriel no se quedó a ver cómo se llevaban a su tío. Se giró hacia Elara, que seguía de pie en el mismo lugar, temblando por la descarga de adrenalina. Él cruzó la distancia que los separaba, ignorando las preguntas que los periodistas empezaban a gritar desde el cordón de seguridad, y se detuvo frente a ella, buscando sus ojos con una intensidad desesperada. «Lo siento», dijo, su voz ronca y baja, solo para ella, despojada de la autoridad del micrófono y llena de una vulnerabilidad humana. Tuve que soltarte. Tuve que hacerle creer que había ganado,
para poder llegar al escenario antes de que te sacaran del edificio. Si hubiera luchado contra ellos físicamente, te habrían hecho daño en la confusión. Elara lo miró, viendo por primera vez al hombre detrás del heredero, viendo el miedo que él había sentido por ella, y la ira se disolvió, reemplazada por un cansancio inmenso y una gratitud que le calentó el pecho. «Me asustaste, idiota», susurró ella, con una media sonrisa temblorosa que iluminó su rostro cansado. «Pensé que me habías vendido». Gabriel soltó una risa breve, sin humor, y levantó una mano para acariciar tentativamente su mejilla, limpiando una lágrima seca. «Nunca. Te dije que éramos aliados. Y un valeriano, el verdadero tipo de valeriano, nunca rompe un contrato». Semanas después, el Laboratorio de Restauración del Archivo Histórico Nacional estaba bañado por una luz dorada de media tarde que hacía bailar las motas de polvo en el aire, creando una atmósfera de paz monástica que contrastaba radicalmente con la noche de la gala. Elara estaba inclinada sobre un pergamino del siglo XV, trabajando con una precisión quirúrgica, el olor a disolventes y papel viejo actuando como un bálsamo para sus nervios. Su nombre había sido limpiado, su reputación restaurada con honores, y la Fundación Valeriano, ahora bajo la nueva dirección, estaba financiando la recuperación de todas las obras robadas. La puerta del laboratorio se abrió con un chirrido suave, y Elara no necesitó levantar la vista para saber quién era. El cambio en la presión del aire, el aroma sutil a sándalo y café recién hecho y el ritmo familiar de esos pasos la alertaron. Gabriel entró no con el smoking de aquella noche, sino con un abrigo de lana casual y una bufanda, sosteniendo 2 cafés para llevar y un sobre de papel berjurado color crema en la mano. Parecía más joven, menos cargado por el peso del mundo, aunque la sombra de la responsabilidad seguía en sus ojos. «La seguridad de la entrada sigue siendo pésima», comentó él con ligereza, dejando los cafés sobre una mesa lateral libre de documentos. «Cualquiera podría entrar aquí y robarte el corazón, o un incunable». Elara se quitó las gafas de aumento y lo miró con una sonrisa divertida, sintiendo ese aleteo en el estómago que no había desaparecido desde la noche en el ascensor. «¿Vienes a auditar mi trabajo, señor director? Porque te advierto que mi tarifa por hora ha subido considerablemente desde que salvé tu empresa». Gabriel se apoyó en el borde de su mesa, invadiendo su espacio personal con esa familiaridad cómoda que habían desarrollado en las últimas semanas de reuniones legales y declaraciones policiales. «No. Hoy no vengo como jefe. Vengo como un cliente con un documento muy delicado que necesita evaluación experta», dijo, deslizando el sobre crema hacia ella sobre la superficie de la mesa. Elara lo tomó, notando la calidad del papel, y lo abrió con cuidado. Dentro no había un contrato ni una citación judicial, sino una carta escrita a mano, con una caligrafía elegante y firme, una invitación formal para una cena privada, no en una gala benéfica, sino en un pequeño restaurante italiano en el barrio de las Letras, sin cámaras, sin guardaespaldas y sin mentiras. «He analizado la tinta», continuó Gabriel suavemente mientras ella leía, «y creo que la intención es auténtica, data de hoy mismo, y el remitente parece estar desesperadamente interesado en la destinataria, no por su capacidad para detectar fraudes, sino por su capacidad para hacerle reír en un ascensor a oscuras». Elara levantó la vista del papel, sintiendo que el rubor le subía a las mejillas, y se encontró con la mirada de Gabriel, abierta, esperanzada y desarmada. Ya no había máscaras, ni roles de protector y protegida, solo 2 personas que se habían encontrado en medio de una tormenta y habían decidido quedarse juntas cuando salió el sol. «¿Es este un documento oficial de la Fundación?», preguntó ella,
mordiéndose el labio para contener la sonrisa radiante que amenazaba con romperse. Gabriel negó con la cabeza, inclinándose hacia ella hasta que sus frentes casi se tocaron, cerrando el círculo que habían empezado en aquel bar lleno de gente. No, es un documento personal, estrictamente confidencial, y requiere una respuesta inmediata. El Ara dejó la carta sobre la mesa, junto a sus herramientas de restauración, y rodeó el cuello de Gabriel con sus brazos, atrayéndolo hacia sí para sellar el acuerdo, no con una firma, sino con un beso que sabía a café, a promesa y a un futuro que, por fin, era completamente suyo. «Acepto la propuesta», susurró contra sus labios, «pero con una condición: nada de ascensores esta noche». Y mientras él reía contra su boca, el sonido se mezcló con el silencio tranquilo del laboratorio, el lugar perfecto para empezar a escribir una nueva historia.